Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy me gustaría hablar de una investigadora llamada Yanis Barcelo que tiene una investigación muy interesante, ¿no? Es una de estas investigadoras que a mí me interesa particularmente porque, digamos, va al fondo de la cuestión, porque ata todos los cabos de distintos ámbitos, ¿no? Porque no es, digamos, una autora académica. Tiene un libro sobre el trauma del nacimiento y el elemento, digamos, oscuro de la medicina moderna que voy a leer en el futuro. Y tiene por ahí vídeos de YouTube y tal. Pero yo voy a pasar esta presentación sobre todo en un doble DVD que ya no está en abierto, ¿no? Yo lo he conseguido a través de su sitio web www.birthofanewearth.com, y del que voy a poner algunos pantallazos y algunos extractos breves en este resumen, ¿no? Pero sí quería resumirlo porque digamos que viene a confirmar todo lo que yo vengo también defendiendo, ¿no? Que es básicamente que todo lo que estamos viendo hoy, bueno, hoy y desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial, de, digamos, la liberación sexual, la llamada liberación sexual, que a la larga nos va a esclavizar más, y hoy la agenda de género, el feminismo, y ya estamos viendo la pederastia, etcétera. Todo esto es parte de una agenda. All right? Their agenda, because they are Luciferians through and through, is to normalize promiscuity, homosexuality, pornography, pederasty, pedophilia, sodomy, we're going to talk about that for sure, fornication, and adultery. By the way, all of which used to be illegal 40 years ago. So this agenda has come a long way. All right, they wanted to make all these things acceptable to the American people, and now they are working on transgenderism. Están simplemente quemando etapas, es decir, todo esto es perfectamente coherente. Están normalizando progresivamente los elementos menos delicados, y de unos, digamos, se van normalizando otros más delicados, y de esta manera vamos a ir llegando a se han ido pasando, ¿no? de la pornografía, la sexualidad sin amor, que esta es la clave de todo, y sin fertilidad. Es decir, la clave de todo es cómo se disocia, y el término disociación es muy apropiado, y lo he utilizado en mi libro Androgenización versus heteroarcado, porque propiamente es una lógica de programación mental mediante trauma. Es decir, hay que disociar básicamente amor, sexualidad y fertilidad, ¿no? Que en condiciones normales formaban una entidad, ¿no? Estaban todo ello vinculado, ¿no? Es decir, todo eso se va normalizando y progresivamente, ¿no? Y está todo muy estudiado, en el fondo todo encaja a la perfección, porque cómo lo van normalizando en la infancia, en la adolescencia, y luego van generando rupturas generacionales, y llega un momento que ya el que habla de estas cosas parece un retrógrado, parece un facha, parece que odia a los etcétera. Siempre ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pero entonces esta investigadora nos interesa por esto, y me ha parecido interesante hacer este vídeo en principio en dos partes para ir un poco a resumirlo un poco, ¿no? Ella además tiene un elemento muy interesante, que es que ha, digamos, experimentado, ella tiene ya una cierta edad, pero ha experimentado como sacerdotisa sexual, dice ella, en Hawái, este tipo de cuestiones. O sea, que ella antes estaba, digamos, en el otro extremo del espectro, ¿no? Ella, digamos, que se creyó toda esta manipulación del New Age, de la liberación sexual, de cómo mola, qué cool soy, que tengo muchas relaciones sexuales, ¿no? Ella directamente habla con muy poco pudor sobre esto, de cómo ha recurrido a la pornografía, la ha utilizado la pornografía, es decir, no ella, sino la utilizaban con parejas, etcétera. Sexo en grupo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y es de admirar, porque
también ella, digamos, que ha cambiado, se ha transformado, se ha dado cuenta de hasta qué punto la han manipulado. Entonces es una lección muy interesante para los que somos más jóvenes. Yo estoy a medio camino con mis 45 años y como también una víctima blanda, pero víctima al fin y al cabo, como lo somos todos, de programación mediante trauma blanda, de ingeniería social, de manipulación, de hacernos pues los monstruitos en los que nos convierte esta agenda. Y entonces cuanto más jóvenes y más lo escuche la gente, más fácil será no caer en la trampa que nos está montando este sistema satánico, ¿no? Entonces, ella nos dice que uno de las digamos, entidades fundamentales en toda esta agenda, ya sabemos que es un frente, que detrás hay más gente, pero es la Fundación Rockefeller, ¿no? Que sabemos que lo es en todos estos temas también que tienen que ver con la medicina, con la psiquiatría. Y en concreto, a través del Instituto Kinsey, que se llama, el nombre concreto es el Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction, el Instituto Kinsey para la investigación sobre el sexo, el género y la reproducción, ¿no? Que forma parte de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Entonces, ella nos dice que básicamente este Alfred Kinsey era, de hecho, un pedófilo. Sospecha Barcelo que este Kinsey era un satanista que estaba vinculado a un linaje satánico, etcétera, ¿no? Como es lo habitual en estos casos, ¿no? Porque al final es como lo atan todo, ¿no? Con linajes que están a su vez metidos en lógicas de control mental ellos mismos, ¿no? Y en lógicas de las logias, de linajes generacionales de abuso, ¿no? Y era el caso de este Kinsey, ¿no? Que él mismo era un pedófilo, y en estas investigaciones suyas, decimos investigaciones oficiales en universidades oficiales, etcétera, se practicaba la pederastia con niños, etcétera. All of these data were obtained from pedophiles who were manipulating very young infants and boys. This was primarily boys. There were girls also, and there's a great film called The Kinsey Syndrome, where you can listen to the testimony of one of the victims of Alfred Kinsey's research. Aleister Crowley is thought to be one of Kinsey's pedophiles. Desde los años 50, ¿no? Desde entonces, ya digo, básicamente lo que hemos ido viviendo es una progresiva, metódica, digamos, extensión al resto de las agendas y al resto de los ámbitos de toda esta agenda, pero que en el fondo es lo mismo, ¿vale? Todo esto es satanismo, luciferismo normalizado y extendido a las sociedades, y en eso consiste también el transhumanismo. Eso es importante que lo entendamos. Es decir, el transhumanismo es simplemente un estado de control mental, de programación mental brutal, en el que, digamos, todo el conjunto, digamos, de degradaciones morales sobre la vida, sobre las relaciones humanas y se acaban, digamos, dejando de percibir, que eso también lo he contado en mi libro Androginización versus Heteroarcado, ¿no? Es decir, hay una especie como de lógica de normalización de la transgresión. Esa es se puede resumir en estas tres palabras, ¿no? Normalización de la transgresión, pero a nivel moral y a nivel legal, ya lo digo, porque se acaban trabajando, porque ellos trabajan siempre primero normalizando, digamos, moralmente, ¿no? Y luego ya cuando está maduro el tema lo hacen legal, ¿no? Es decir, pero que esto es también muy importante y nos lo da a entender y nos lo dice expresamente Barcelo en su presentación, cómo el poder que tienen las imágenes y el poder que tiene toda esta seducción literalmente satánica de la imagen, del control mental, para que acabemos comprando toda esta historia y normalizándola, que nos parezca lo más normal del mundo. ¿Vale? Y esto es lo que digamos, muy en resumen se puede sacar de toda esta investigación, ¿no? Nos enseña una imagen en la que vemos a este Alfred Kinsey, el responsable del Instituto Kinsey, en la abadía que tenía Aleister Crowley en Italia, en Sicilia,
junto a Kenneth Anger, otro satanista vinculado a todo este mundo, ¿no? Que ha hecho películas sobre el tema del luciferismo y el satanismo, digamos, que le ha dado la cara, digamos, comercial que ellos también utilizan, ¿no? Los Polanski, la iglesia de Satán, de la Vey, etcétera. Ellos trabajan también con una, digamos, con un frente políticamente correcto y también de normalización del satanismo, ¿no? Y de esto es parte Kenneth Anger, ¿no? Al final todo casa, ¿no? Todo está vinculado, ¿no? Nos dice Barcelo que para Alfred Kinsey cualquier sexualidad es natural, ¿no? Es decir, ellos entienden que en realidad, pues vale, si todo es natural, todo lo que ocurre en el mundo es natural, porque todo es naturaleza. Al final, la cultura también es naturaleza, ¿no? Y efectivamente ese debate un poco absurdo sobre hasta qué punto determinadas prácticas son antinaturales o no naturales, etcétera, no tiene demasiado interés, ¿no? La cuestión no es esa, ¿no? Si es, en el fondo, pues si todo es natural. La cuestión es que determinadas prácticas, es decir, la cuestión es qué sentido tiene toda esta lógica de la transgresión, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? A mí no me preocupa la transgresión es la otra cara de la prohibición. El problema es la normalización de la transgresión, de manera que la transgresión deja de tener sentido como tal, el sentido festivo, ritual, que en el fondo, digamos, forma parte y debería formar parte de la soberanía de los pueblos. Sabemos que nunca es así, siempre están las élites para controlar esos rituales y esas prácticas, ¿no? Pero también, es decir, esa visión puritana de estricto cumplimiento de la prohibición que se defiende en algunos ámbitos de este mundo alternativo, a mí tampoco me interesa, ¿no? Y me parece, en el fondo, una forma de oposición controlada de o todo es blanco o todo es negro. Yo creo que tampoco es la historia, ¿no? Es decir, y enseguida vemos que eso viene de los ámbitos, sea de manera declarada o no, de los ámbitos de la Iglesia, etcétera, ¿no? Que no nos interesan porque es un frente más, ¿no? Un frente más de toda esta lógica, ¿no? Sin embargo, la transgresión bien vista, la transgresión bien llevada, bien entendida, yo creo que es parte del interés que tiene, digamos, la capacidad de las sociedades de autogobernarse, de crear su propia moral, pero sin que sea impuesta por las jerarquías, ¿no? Ya digo que es difícil porque es precisamente lo político pasa siempre por ese control, esa recuperación de todas estas cuestiones de límite moral, transgresión, etcétera. Ahí está la clave, ¿no? Siempre en ese borde entre la prohibición y la transgresión, y entonces, por definición, lo que va a controlar el sistema es ese, digamos, salto de la prohibición a la transgresión, que siempre es lo que ha sido el ritual y que hoy, de alguna manera, se ha extendido a todo el ámbito hollywoodense, mediático, espectacular, etcétera, ¿no? Y de eso he hablado también en mi libro En el nombre del falo y del ano y de la matriz transhumana, ¿no? Pero entonces, Kinsey, nos dice Barcelo, decía que cualquier forma de sexo es legítima, ¿no? Para él todo es legítimo, la pedofilia, el bestialismo, el incesto, el adulterio, la prostitución, el sexo en grupo, el travestismo, el sadomasoquismo. Claro, la intención de la Fundación Rockefeller y del Instituto Kinsey como su marioneta es precisamente, como digo, normalizar y legalizar todas las prácticas que anteriormente eran prohibidas, porque es la clave de toda esta agenda transhumanista, ¿vale? Y ya digo que en última instancia va a llegar, como el último eslabón, pederastia e incesto, porque es lo que definitivamente, digamos, sostiene a la familia tradicional, un límite, digamos, normativo, eso que demoniza como la heteronormatividad, ¿no? La heteronormatividad, ¡uf! ¡Qué mala es la heteronormatividad! Pues que sin heteronormatividad la familia se va al garete, ¿no? Porque hetero es relación fértil y es relación de dos generaciones y por lo tanto incesto, bueno, esto también entre hermanos, etcétera. Pero sobre todo el incesto fundamental aquí del que yo estoy hablando, que es la última pieza que van a tirar abajo en esta demolición controlada, intencionada de una agenda satánica luciferina que viene de décadas, va a ser el incesto entre las dos generaciones, de padres a hijos, ¿no? Porque es lo que definitivamente destruye el vínculo, digamos, de amor, de cohesión, de
de protección que los padres ofrecen a un niño para que se cree, digamos, y tenga un tiempo, digamos, Entonces toda la lógica de estas élites es lo contrario, romper eso, y ellos ya lo hacen con ellos mismos. Es como si ellos, digamos, viniesen varias décadas de adelanto, entre comillas, en esta perversión progresiva de las sociedades, con la normalización de todas estas prácticas pero su objetivo es normalizarlo a las sociedades profanas, siempre relativamente, porque en esa dimensión, en esa progresión relativa, ellos controlan, ¿no? Ellos controlan más a todos los niveles, porque controlan a las sociedades, porque precisamente toda esta lógica es la del control mental mediante trauma, que se extiende a todos los niveles, es decir, se extiende no solo a las personas concretas y a las mecánicas concretas, se extiende en realidad a toda la construcción intelectual del sistema, la importancia que tiene en la psicología, en la psiquiatría. De eso nos ha hablado The Eye Opener en un podcast reciente, ¿no? La importancia del abusado Freud, ¿no? Que no habla del trauma. Freud, en unas cartas secretas de los archivos secretos de Freud, liberaron unas cuantas cartas de Freud en las que admitía que, haciendo investigación él sobre casos que él tenía en consulta de mujeres que habían sufrido abusos sexuales en la infancia a manos de sus padres, en lo que él consideró una auténtica epidemia de abusos sexuales, palabras suyas, resulta que investigando, buscando, llegó hasta el nombre de su propio padre, y se dio cuenta de que su propio padre era también un pederasta. Y en una de estas cartas admite que su padre era, según él, el culpable de las neurosis, de la histeria y no sé cuántas tonterías más de las que hablaba él, de su hermano y de varias de sus hermanas. Y de la suya también, porque lo primero que hay que decir es que este señor se murió con graves problemas psicológicos. Yo tengo pocas dudas de que toda esta familia fuera, a su vez, una familia de esclavos MKUltra, claro, que eso ya en el 1800 ya estaba en pleno apogeo, ya se hacía, claro. Y que les utilizaron y que les siguen utilizando hasta el día de hoy, porque esa familia todavía existe, para pasar un tipo de mensaje concreto, ¿no? Y la importancia de toda la psicología oficial que no habla del trauma. ¿Por qué? Porque es lo más importante de la psicología y la psiquiatría. Por eso no hablan, por eso no hablan del trauma y de la cura del trauma en condiciones, porque es lo más importante y no están ahí para sanar a la gente. Están ahí para, pero en el fondo, como dicen The Eye Opener, una sociedad traumatizada es lo que buscan. Y extender este trauma, porque este trauma es la piedra, digamos, de toque, es la clave de bóveda de todo el sistema, y además se está intensificando, es decir, no vamos a mejor, vamos a peor, porque la sociedad cada vez está más traumada, más traumatizada a todos los niveles, porque todo esto es progresivo. Hay traumatizados duros que a su vez traumatizan a los traumatizados blandos, ¿vale? Y esto, como digo, no solo es en las estrellas de Hollywood, que sabemos que es muy importante, determinadas figuras políticas, etcétera, también en el mundo de la intelectualidad, en el mundo del activismo, en el mundo de, por supuesto, todo ese ámbito del género tan enormemente ideologizado. Es muy importante ese papel intermedio de los programados duros que programan de manera blanda al resto de las sociedades, ¿no? En el fondo, Yanis Barcelo nos viene a decir todo esto, ¿no? También, ¿no? Con otras palabras y con, digamos, casos más específicos, como en este caso la Fundación Rockefeller y la Instituto Kinsey. Entonces, una de las cosas que estaban estudiando en este Instituto Kinsey, que es evidente que está vinculado a los programas de control mental mediante trauma, etcétera, es cómo, digamos, se vinculan esos círculos viciosos de los que hablamos nosotros siempre entre la víctima y el victimario, ¿no? Entre el masoca y el sádico, ¿no? Es decir, para generar
digamos, mecánicas, digamos, de cohesión sadomasoquista, que es en definitiva lo que articula el poder real en la sombra, ¿no? Cuanto más controlado lo tienen eso, más poderoso es este poder, valga la redundancia, oculto, ¿no? Y más, digamos, eficaces a la hora de infiltrar y neutralizar los heteroarcados de los que yo hablo, que funcionan por una lógica muy distinta. Vale, también hay ciertas tendencias sadomasoquistas, no se puede, eso atraviesa toda la sociedad, pero mucho menos. Y, es decir, básicamente lo que hay es, por un lado, vínculos de amor, vínculos de cohesión, vínculos de protección, vínculos de generar redes de solidaridad, de apoyo, de protección, de confianza, que es lo que ha sido siempre la familia, pero en realidad yo hablo de heteroarcado en un sentido mucho más amplio, ¿no? Y frente a eso, ellos están generando lo que yo denomino la androginización y la tensión androginarcal, que pasa por este abuso infantil. Entonces, hay que comprender, y Barceló lo ha comprendido muy bien, cómo se vincula todo esto, ¿no? Básicamente, entonces, la idea es que estos niños, que no tienen más remedios que acabar, digamos, convirtiéndose en masocas, porque es una tendencia, por mucho que sufran, como disocian, etcétera, un mecanismo complejo que yo tampoco soy experto, pero acaban, digamos, disfrutando del dolor porque son niños, porque tienen toda la energía y toda la vitalidad para vivir y para resolver los problemas, porque disocian el trauma y porque acaban de alguna manera haciéndose masocas, porque saben que ser masoca es lo que quiere su adulto idolatrado sádico, ¿no? Y entonces acaban entrando en estas mecánicas de masoquismo, pero que a la larga se acaban, digamos, cerrando el círculo vicioso y ellos se convierten en los sádicos con otras víctimas que son los masocas, ¿no? Entonces, digamos, cierre del círculo, no es que se cierre el círculo, porque en realidad se abre como en un helicoide, ¿no? Pero este cierre, digamos, que acaba habiendo tres figuras, de lo que he hablado también en alguna ocasión, ¿no? Donde hay un masoca, un sádico, pero el sádico se convierte en masoca, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es central en toda esta mecánica, ¿no? So clearly, we should know that these children were in pain. All right, when sex and pain are fused together at such a young age, this of course can trigger a preference or even a requirement for sadomasochistic sex later in life. We think sadomasochism is innate, and I'm going to tell you that is the biggest lie, because the Creator did not design us to experience pain while we're trying to create love. Something has happened to these people. And that something is child abuse, sadomasochistic child abuse. All right, so naturally these people can become sadomasochistic later in life, and they can also abuse children. This kind of abuse can also trigger dissociation, which is what these psychopaths are trying to achieve. Okay, they want dissociation. They want us to leave our bodies. They want our spirits to leave our bodies so that they can put in an alter personality, so that that alter personality will be in service to them and to the Luciferian agenda. That's what they're after. All right, it is speculated that what Kinsey was doing is part of the MK Ultra project, and that the children that he used as his victims for his research went deeper into the MK Ultra project. Yo vengo hablando de esto hace mucho, ¿no? Y de esto nos habla Kubrick, por ejemplo, también, ¿no? Con ese símbolo tan interesante de ese falo que sube y que baja, ¿no? Justamente cuando el padre está, cuando Alex, el hijo, está con lo que en teoría es la madre, pero el hijo que a su vez ha sido traumatizado por el padre, etc. Todo esto Kubrick lo entendió muy bien y Janis Barcelo nos lo dice también de otra manera, ¿no? Sobre lo que decía de cómo se están normalizando, digamos, todas las prácticas transgresoras anteriormente consideradas inmorales y consideradas ilegales, y luego se van
normalizando. Hay que recordar que la homosexualidad fue eliminada de la clasificación de la famosa, el famoso manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, que elabora la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la American Psychiatric Association, la APA, en su manual de 1952, el primero. La homosexualidad era considerada un trastorno, y ya en el segundo, de 1973, fue eliminada, ¿no? Pero lo interesante es ver que justamente con la pedofilia, en la última actualización de este manual de la APA, el número 5 de 2013, se dijo que la pedofilia era una orientación sexual, ¿no? Y no como se consideraba antes un desorden o un trastorno. Y acto seguido corrigieron, dijeron, perdón, que nos hemos equivocado, ¿no? En fin, estamos hablando de 2013, ¿no? Hace muy poco. Yo creo que no fue un error, evidentemente. A estas alturas del partido ya sabemos cómo funciona esta gente, ¿vale? Esto todo van trabajando por hechos consumados, van normalizando de manera no declarada determinadas cosas, y cuando ya ven que la sociedad está madura, en determinados ámbitos van normalizando determinadas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Van trabajando de una manera tremendamente sibilina, encubierta, hipócrita, con hechos consumados. Se dice una cosa y se hace otra, es decir, con las letras pequeñas de los peores abogados, etcétera, y los peores contratos. Es decir, ya sabemos cómo funciona todo esto, ya es evidente, ¿no? Es decir, y con esto es lo mismo, ¿no? Es decir, en el 2013 se ensayó, bueno, a ver qué pasa, a ver qué piensa la gente, vamos a sondear qué pasa si decimos que la pedofilia es una orientación sexual, ¿no? Y bueno, pues rápidamente yo creo que reaccionaron y dijeron, bueno, no está todavía madura la cosa, esperemos unos años, pero sin duda vamos a ver cómo en los próximos años se va a normalizar, ¿no? Pero sobre todo, ya digo, no hay que perder de vista que todo esto son simplemente distintas subagendas de una misma agenda que, como cuenta muy bien Barcelo, tiene un trasfondo satánico luciferino y nos lleva al transhumanismo, que va a ser una especie como de satanismo, digamos, más pero relativamente, porque todo esto es muy fino y opera con una especie como de, ya digo, programación mental, donde se acaba normalizando, pero sin que uno se acabe del todo dando cuenta de, ¿se entiende? Es decir, es muy fino esto, cómo funciona, es muy sutil, ¿no? Por lo tanto, de esto es de lo que se trata, de que nos parezca lo más normal del mundo toda una serie de cosas, cuando en realidad están destruyendo las sociedades, las están destruyendo. Pues que al mismo tiempo, como decimos, pues las van a reestructurar a través de las máquinas, los laboratorios, el control biométrico, las criptomonedas, no sé qué, ¿no? Entonces nos van a, digamos, liberar en el peor sentido del término de determinadas cosas, es decir, nos van a liberar de las cohesiones sociales tradicionales que hasta hoy están funcionando, y nos van a vincular, reestructurar a través de todo el aparato capitalista, mercantil, criptomonetario y todo eso, ¿no? Que es lo que decíamos en un vídeo anterior sobre economía, ¿no? Pero en el fondo todo casa, ¿no? Es muy interesante, nos dice Yanis Barcelo, que el mismo año en el que se publicó el famoso Kinsey Report, que en realidad está compuesto de 2 tomos, ¿no? Sexual Behavior in the Human Male y Sexual Behavior in the Human Female. El primero es de 1948, pero el segundo, el de comportamiento sexual de la mujer humana, de la humana femenina, parece que están hablando de animales, y están hablando de animales porque esta gente nos trata como ganado. Es de 1953 este segundo tomo, que ya digo conforma el famoso informe Kinsey, el Kinsey Report, pero también la revista Playboy, la primera edición, es de 1953, y Barceló nos dice que están relacionadas, ¿no? Que no es casualidad, es decir, que son 2, digamos, subagendas de la misma agenda, es decir, la normalización de la pornografía por un lado y todos los estudios científicos, ¿no?
que se están haciendo para ello, ¿no? Pero acaban atando, ¿no? Y nos dice que Hugh Hefner, el famoso fundador de la revista Playboy, dice que se inspira en el informe Kinsey, ¿no? Es decir, evidentemente están todos relacionados y todos están haciendo distintos trabajos de una misma historia, ¿no? Que acaba vinculándose en la cumbre de la pirámide, ¿no? Y de hecho después la revista Playboy se convierte en uno de los patrocinadores del Instituto Kinsey, ¿no? O sea, vemos cómo al final todo ata, incluso en términos financieros, ¿no? Porque efectivamente se están, digamos, realimentando unas cosas y otras, y por lo tanto, aunque nos lo venden, digamos, como cosas distintas, al fondo todo casa, ¿no? Y esta investigadora tiene un olfato muy fino para detectar estas vinculaciones. Entonces nos dice Barcelo que a partir de esta fecha, a partir de los años 50, empiezan a aumentar extraordinariamente las estadísticas en lo que tiene que ver con agresiones sexuales, con violaciones, con embarazos fuera del matrimonio, con abortos, con enfermedades venéreas, es decir, son todos esos daños colaterales que no nos cuentan, pero que en el fondo también alimentan todo el sistema de perversión que nos están montando, ¿no? La violencia de género, es decir, ellos crean la violencia de género a todos los niveles, ¿no? La ley española es solo, digamos, el último, digamos, capítulo de una lógica que es mucho más estructural y se remonta a décadas. Ellos producen la violencia de género porque, digamos, tienen que cerrar el grifo de las relaciones heteroarcales, heterosexuales, fértiles, familiares, y abrir todo el resto de los grifos. Todos les vienen bien con tal de que se desvíe esa energía libidinoso-agresiva, y que al mismo tiempo esos desvíos libidinoso-agresivos son los que alimentan el sistema, que esto es fundamental entenderlo. Y yo lo vengo contando también ya desde hace mucho, pero sobre todo en el nombre del falo he hablado de todas estas cosas, ¿no? Cómo verdaderamente hay una alimentación libidinoso-agresiva de todo el aparato mercantil, capitalista, tecnológico y en última instancia transhumanista, que terminará literalmente convirtiéndonos en productos de los laboratorios, ¿no? En décadas. Pero lo importante es comprender que toda esa alimentación libidinoso-agresiva, es decir, tienen que cargar libidinosamente, de manera libidinoso-agresiva, es decir, con estos flujos, pero los tienen que sacar de algún lado. ¿De dónde los sacan? De donde los quieren quitar, que es del heteroarcado, de las relaciones de familia, de las relaciones... se entiende, estamos hablando de flujos que tienen una cierta carga sadomasoquista inevitable, pero que si está bien entendida, bien contenida, bien sublimada, es inevitable, está ahí en el fondo de todas las relaciones, ¿no? Y de todos los dispositivos, ¿no? Que conforman las sociedades, ¿no? Entonces, evidentemente, también era parte de la agenda que se produzcan todo este tipo de desviaciones, de disfunciones, de no sé qué, porque así es como funciona el sistema, ¿vale? Es decir, no es que sean, esto hay que entenderlo bien, no es que sean anomalías, no lo venderán como anomalías, como problemas, no, pero es que forman parte de porque todo este sistema satánico se está alimentando permanentemente de lo crítico, de la crisis, del caos, de todas estas desviaciones, porque se alimentan de ella, literalmente, aunque repito mucho esta palabra, pero es que es propiamente un sistema que funciona así, ¿no? Luego nos habla del papel central que tiene la sodomía en todo esto. Y de nuevo, cómo volvemos a encontrarlo, y no es casual, en las prácticas satánicas luciferinas, ¿no? Let's have a look, okay, into what is going on with anal sex. All right, the real agenda, the Luciferian agenda, the Luciferian world of sodomy. Sodomy is the foundation of the satanic order. It is called the Key of David by the Rothschild Illuminati. Sodomy is Satan's sex, or Satan's new birth of a child. Let me say right here, okay, what they're doing is because
Children in the image of the Creator will come in through intercourse with a penis entering into the vagina in love. When you take that penis and put it where excrement is coming out, this is one of the biggest fuck yous that you can give to the Creator. And this is what they're talking about, the birth of a new child. Okay, the birth of a child through excrement. The Illuminati is Lucifer's church, the mystical body of Satan. Sodomy is like being born again into the mystical world of excrement. The initiation into the light of Lucifer is achieved by sodomy of a 3-year-old. The initiation of the 3-year-old is the beginning requirement of someday rising up into the ranks of a group that is considered to be the Illuminati. A lot of people think of the Illuminati as being a political group of people. But in another sense, it's a brotherhood of sodomites. It's like family. Sodomites feel a family bond, whether they're related or not. Ella se basa en un investigador que no tiene mucho publicado, pero lo poco que yo he encontrado es tremendamente lúcido y concreto, Marion Knox, y nos dice que la sodomía desempeña un lugar central, ¿no? Desempeña un lugar central porque es justamente la inversión de estas lógicas heteroarcales, ¿no? De eso hemos hablado también nosotros, y porque además es muy importante en la traumatización de los bebés, que también es un elemento central, la clave de bóveda de todas estas prácticas iniciáticas ocultas. Y ya digo, al final, es decir, está al principio de, y luego estará al final de la agenda en su extensión a las sociedades profanas, ¿no? Esa, digamos, apertura también, yo creo que es el significado más profundo de la rosa, ¿no? Que es esto de la rosa cruz. Yo creo que también es eso, ¿no? La apertura del capullo que se abre y van apareciendo distintas capas, ¿no? Distintos niveles, ¿no? Pero que está todo ya ahí en germen, ¿no? Y se acaba abriendo, ¿no? Se abre una agenda donde en el corazón está esa idea del capullo que acaba siendo sacrificado, ¿no? de la fertilidad, yo creo que todo eso está presente en el simbolismo de la rosa y en el movimiento Rosacruz, ¿no? La Rosacruz, el sacrificio, la traumatización de la rosa, ¿no? Es decir, y sabemos que la rosa, en definitiva, es el andrógeno, es la producción del andrógeno, ¿no? Y esto lo hemos visto también en distintos películas, rituales, etcétera, ¿no? Entonces nos dice Yanis Barcelo, basándose ahora en Marion Knox, que a los niños en estas logias satánicas los sodomizan traumáticamente en torno a los 3 años, ¿no? Entre los 2 y los 4, ¿no? Nos dice que es la edad que ellos han experimentado, que es la más interesante para lo que buscan, que es pues todo esto, ¿no? Es decir, es una inversión radical de la lógica de la protección de los padres y por lo tanto del respeto del tabú y de la prohibición del incesto, ¿no? Eso es todo lo contrario, hay que romper hay que digamos producir el incesto, ¿no? Cometer el incesto a los 3 años, ya digo, entre 2 y los 4. Y además es muy importante el que sea la sodomía, ¿no? Porque ya digo, es justamente la lógica androginarcal, ¿no? Es decir, frente a la relación heterosexual fértil entre, digamos, un hombre y una mujer, justamente la relación entre el falo y el ano, y ya insistimos en que el falo es un falo andrógino, no tiene por qué forzosamente ser un pene, aunque también es cierto que tiende a ser más un pene, porque hay que pensar que en todo esto ha habido una alianza muy importante del androginarcado con el patriarcado, pero con el patriarcado siendo, esto también lo hemos contado en el libro,
androginización versus heteroarcado, con el patriarcado siendo un frente, una alianza estratégica y un frente detrás del que se oculta el androginarcado, ¿no? Que esto yo creo que hoy no lo está diciendo en estos términos prácticamente nadie, ¿no? Más que nosotros, ¿no? El androginarcado se oculta detrás del patriarcado, ¿no? El falo sodomizador, traumatizador, ese falo que es un falo andrógino, que no forzosamente es un pene, traumatiza el ano porque traumatiza indistintamente el niño o la niña y lo androginiza, ¿se entiende? Esa es la capa, digamos, más oculta de toda esta lógica, ¿no? Que es la lógica del androginarcado oculto detrás del velo de Isis Orisis. Pero, digamos, en una capa, digamos, más superficial de estas distintas capas de la cebolla, que también son las distintas capas de esta rosa que se va abriendo, de este orus que se va abriendo, ¿no? Estos distintos alters de este orus andrógino que se va abriendo. En estas distintas capas, digamos que tendríamos en una capa más superficial esta alianza del patriarcado con el androginarcado y, por lo tanto, la traumatización del macho, la traumatización del hombre y del falo, que sí es un pene, ya digo, en una capa más superficial. Y además, pero aquí ya tendríamos el homoarcado como capa intermedia, porque es también muy importante, y nos dice Yanis Barcelo, que sobre todo lo hacen con niños, ¿no? Porque sabemos que en estas androginizaciones, transexualizaciones, el caso que más utilizan es el de niños transexualizados en niñas, ¿no? Porque les interesa vendernos la imagen de una mujer muy masculina, de una mujer sin vientre, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿de quién abusan más? De niños. Pero también porque las relaciones, digamos, homosexuales son, como digo, de alguna manera ya un desvío respecto de la relación heteroarcal y por lo tanto ya les sirve muy bien para sacar, digamos, de esa lógica heterosexual fértil hacia la homosexual, pero solo es una capa, ¿se entiende, no? En la capa más profunda está el elemento de la androgenización, ¿no? Y de ahí el símbolo del macho cabrío, ¿no? El macho cabrío es eso, es el macho convertido en el macho cabrío es el símbolo por excelencia de Satanás y la boda de Satanás, de la que nos ha hablado Keith Barker, donde es justamente ese símbolo, ¿no? El macho cabrío, el falo violador, sodomizador, animal, ¿no? Del que ya hemos hablado, ¿no? Pero luego también es muy importante, que nos dice Barcelo, porque estas sodomizaciones traumáticas a niños alteran de manera muy profunda el sistema nervioso, producen disociación y hacen de los niños psicópatas y además posesiones demoníacas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto de lo que ya hemos hablado mucho, ¿no? Después Barcelo nos habla de un tema también interesantísimo, que es cómo la pornografía es también parte de esta agenda, ¿no? De normalización de las prácticas. Y en realidad el satanismo de la pornografía, es decir, la pornografía no sería más que una forma de satanismo más profano, más profanizado, pero nos dice que de hecho por testimonios de insiders, muchos de los profesionales del porno son satanistas y en muchas producciones pornográficas son literalmente demonizadas, es decir, literalmente demonizadas. Hacen rituales antes o después de los rodajes, hacen rituales en los montajes de las películas, y muchas de las personas que participan en estos vídeos, sobre todo las actrices porno, que sabemos que son las protagonistas, ¿no? Sobre todo en la pornografía mainstream, son también víctimas de abuso infantil, por lo tanto también son demonizadas, también son, en los casos, en ciertos casos son MK Ultra, ¿no? El MK Ultra no es más que uno del caso más sistemático, pero en el fondo hay distintos grados, ¿no? Pero que que toda la pornografía está atravesada por toda esta lógica de abuso infantil, demonizaciones, satanismo, programación mental mediante trauma, disociación. Es decir, cuando vemos porno, lo que estamos viendo básicamente son víctimas
que están disociando y que están olvidándose de que son víctimas y de que tienen alters programados para que parezca que disfrutan, cuando en realidad no están sufriendo porque están disociadas, porque están disociando el trauma, ¿no? Pero están sufriendo, digamos, lo que pasa es que no están siendo conscientes de ese sufrimiento porque lo están disociando, ¿no? Y aquí de nuevo la importancia que tiene, hace que los cuervos estos vienen aquí también a escuchar el tema, ¿no? Entonces, justamente también la importancia que tiene la sodomía y la normalización de la sodomía en el porno, ¿no? Es decir, todo ata, ¿no? Ya digo, es lo que me interesa mucho de Yanis Barceló, cómo ata todos estos cabos, ¿no? Y cómo en el fondo están normalizando la sodomía y cómo además, yo también hablaba de esto en mi libro En el nombre del falo, hay una ambigüedad muy, muy curiosa, muy, muy perversa en la pornografía, donde en el marco de toda esta programación mental, las sodomizaciones traumáticas, dolorosas, que sin duda estamos viendo, en el fondo, por esta programación parece como si no lo fueran, pero entonces de manera como no declarada, como no, es decir, es como si dijéramos, no, pero si es que está disfrutando, ¿no? La actriz porno está disfrutando, la están sodomizando y está disfrutando, ¿no? Y en el fondo, digamos, hasta cierto punto es cierto, porque está metida en esta lógica de la que hablábamos hace un momento de masoquista, porque está disociando y entrando en altas masocas que de alguna manera disfrutan del dolor, ¿no? Y también en parte porque están disociando ese dolor, ese trauma, y están metidas, están volando a 1000 kilómetros de distancia, ¿vale? Están imaginándose los mundos de Alicia en el País de las Maravillas y de todas las películas, ¿no? Pero lo interesante es que todo esto literalmente está programándonos al resto de las sociedades. Y la pornografía es muy interesante porque se ve de manera mucho más directa, pero luego es la misma mecánica en todo el aparato de hollywoodense, ¿no? Es decir, es la misma lógica sadomasoquista, donde nosotros, de manera como no declarada, el visualizador de porno, el gran masturbador, diría Dalí, es un sadomasoquista, digamos, que no se lo declara a sí mismo. Es como un sádico no declarado, ¿no? Que dice, bueno, si en el fondo no es nada, ¿no? Es una imagen, es una actriz, ¿no? Y en el fondo ya está disfrutando y no sé qué y tal, ¿no? Pero en el fondo es una forma de sadismo y que acaba atando a través del aparato, digamos, mediático, pornográfico de la industria, que es justamente de lo que estaba hablando antes. Al final, si el sistema funciona, si este sistema biopolítico, diría Michel Foucault, funciona, es porque está cargado libidinalmente y está cargado por estos flujos sadomasoquistas donde hay un sádico masturbándose en un lado de la pantalla y hay una actriz porno siendo víctima de abuso, normalmente lo ha sido desde niña y por lo tanto programada dura en el marco de toda esta lógica. Y además hay que decir que hay una continuidad mucho más importante de lo que parece entre la pornografía comercial y la pornografía dura, la pornografía snuff, la pornografía ilegal que circula por ahí, los rituales, las snuff movies, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucha más continuidad de lo que parece, y eso lo contaba bien, a pesar de que no nos han contado todo, creemos, ¿no? De nuevo, The Eye Opener también lo está entendiendo esto muy inteligentemente. En el caso de las MK Ultra más conocidas, Bryce Taylor, Cassie O'Brien, etcétera, pero a pesar de todo nos han contado mucho y nos han hablado de toda esta continuidad que hay entre todos estos ámbitos, ¿no? Pornografía mainstream, rituales, pornografía por encargo, ¿no? Que estas MK Ultra nos contaban que les solicitaban los presidentes del gobierno estadounidenses, etcétera, etcétera, ¿no? Ronald Reagan, ¿no? Además un actor, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Además es un actor que no hace películas pornográficas. ¿Se entiende cómo está todo, cómo todo ata? Qué casualidad que justamente Ronald Reagan, un actor, en la vida, vale que no es un actor porno, y sin embargo nos dice Bryce Taylor que era una persona interesantísima en la pornografía y una de las personas que encargaba pornografía customizada, ¿no? Particularizada para él, y
vinculada a todas estas logias satánicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que veamos cómo ata todo esto, ¿no? Y de una manera subliminal, al final tenemos a un presidente del gobierno, teníamos, ¿no?, a este Ronald Reagan, que es que viene de la industria de Hollywood, que está vinculado a todo eso. Entonces, de una manera subliminal, de una manera no sé qué, acaba, digamos, generándose todo este sistema satánico en el que hoy vivimos, ¿no? Entonces, al final, y esto nos lo cuenta, bueno, lo cuentan de hecho testigos y participantes en toda esta industria pornográfica, dice que realmente la pornografía, todo lo que estamos diciendo, tiene un elemento espiritual, y al decir espiritual lo decimos en el sentido que utilizan el término en inglés, que es también demoníaco, ¿no? También dicen término también espiritual, muy importante, ¿no? Espiritual, sobrenatural y en definitiva religioso y ritual, ¿no? Es decir, la pornografía es una práctica ritual, es una práctica religiosa de hoy, de la religiosidad jolicapitalista de hoy, ¿no? Lo que pasa es que, en realidad, muchas de las cosas, nosotros siempre analizamos toda la realidad en términos rituales, ¿no? Y lo dicen las propias personas que participan en ello, ¿no? Que es como una religión, es como una secta, es decir, para ellos es como una secta y nosotros de alguna manera acabamos participando, aunque sea a distancia, de todo este, digamos, sectarismo satánico, ¿no? I am not exaggerating by stating that many Los Angeles porn industry professionals are Satanists, and they have the intention of destroying those who believe in God. In porn, the producers and film editors who edit the final film for the public cast spells into these final cuts. These spells are to cast demons into the video itself. And these demons will be assigned different roles, all right? They have different functions. But always, the people who are watching the porn are going to be affected by these demons. The porn industry is well aware and use the demonic side to infiltrate porn. Whether the actors are aware or not, many orgy scenes are in fact rituals. But you will never see when the actors and directors meet at 6 a.m. in the morning, drink their potions, and cast their spells before they start recording for the public. Every porn star has a direct demonic influence in his or her life. A person's entrance into the porn industry is the gateway for this influence. Each person has a specific demon, or multiple demons, assigned to him or her. When several porn stars gather together on the set to shoot the porn, all of those demons are converging together in one place. This is why the atmosphere on a porn set is so dark and heavy. There are multiple demons gathered together in one place. The use of pornography provides a direct gateway for demonic influence, and every video or website opens another door. When a person uses pornography, he is allowing for the demonic forces which control the porn industry to influence his life and his home. There's a huge supernatural element to porn addiction, which involves spiritual bondage. Now this is from the inside people. Entonces, evidentemente estamos hablando de disociación mental mediante trauma, que es fundamental en toda esta lógica, pero en definitiva es que lo que está en el corazón de todo esto, y esto es una agenda de siglos, diría yo, creo que hay que remontarse incluso al amor cortés, ¿no? El amor cortés de la Edad Media, ¿no? Pero de eso habrá que hablar otro día. Es una lógica de disociación del amor, de la sexualidad y de la continuidad de la vida, en definitiva, ¿no? Yo creo que si nos vieran ahora gente de otras épocas, se llevarían las manos a la cabeza y dirían, pero ¿qué
en qué ha devenido esta sociedad, ¿no?, tan pervertida, tan satánica, que están adorando determinadas cosas, que han perdido el sentido de la humanidad, de las relaciones humanas, de la empatía, del sentimiento de cercanía al otro, de las... y esto no es nada comparado a donde vamos, ¿no? Porque simplemente pues es una lógica de decadencia, ¿no?, a la que, digamos, cada vez nos vamos acercando más, ¿no? Y de la que la tecnología es la otra cara de la moneda. Es decir, cuanta más tecnología, cuanta más ciencia, cuanto más capitalismo, cuanto más Estado, más de todo eso, ¿no?, más decadencia, evidentemente, ¿no?, porque más, digamos, se disocian todas estas lógicas, ¿no? Y en fin, Yanis Barcelo nos sigue hablando de todas las, digamos, desviaciones, problemas que provoca la pornografía, ¿no?, a nivel de abuso, de violencia, de perversiones sexuales, es decir, de adicciones a la pornografía, ¿no? Y ya decíamos que es parte de esto, ¿no?, porque justamente lo que quieren una sociedad más degradada, más inmoral. Es decir, al final lo que están haciendo con la pornografía es una forma de destrucción, de demolición controlada de las sociedades heteroarcales para construir sociedades atomizadas, androginarcales, ¿no? Todo lo que decimos siempre, ya digo, lo confirma Yanis Barcelo, ¿no? Y por eso he querido dedicarle más tiempo a esta investigadora, porque confirma todo lo que estamos diciendo, ¿no? Qué casualidad que sea una autora no académica, que sea una autora underground, una autora que nos sale en los grandes medios, etcétera, ¿no? Luego nos dice que la pornografía provoca trastornos ya neurológicos en el cerebro y en una serie de glándulas que son muy importantes para la regulación de todo este comportamiento y toda esta moral también, ¿no? Glándulas, la glándula genital interior, que está relacionada con la moral, y diversas glándulas, la glándula pituitaria, el toroides, las glándulas adrenales. Recordemos la bebida de sangre adrenalizada con adrenalcromo que practican los satanistas, ¿no?, que seguramente está también vinculado a esto, ¿no? Entonces, básicamente nos dice que la pornografía produce estas atrofias, estas hipotrofias, es decir, estas faltas de desarrollo o trastornos de estas glándulas, y que es lo que denominan la hipofrontalidad, que es un daño también bueno, está hablando de varias cosas diferentes, ¿no? Por un lado hay hipotrofias de estas glándulas que he citado, y por otro lado la hipofrontalidad, que también son atrofias en determinadas partes frontales del cerebro, etcétera, ¿no? Pero es muy curioso, y aquí otra vez es muy brillante cómo ata cabos Yanis Barcelo. Nos dice que, curiosamente, esa hipofrontalidad que produce la pornografía también la produce la circuncisión, ¿no? Que sabemos que es una práctica religiosa en el fondo, pero también en el fondo ritual, y también en el fondo, yendo al fondo de la cuestión, es una forma de programación mental mediante trauma, ¿no?, derivada a su vez de la castración. Es decir, sería una forma como de forma mitigada de castración, es decir, como una castración no consumada, como una castración en potencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, justamente la circuncisión provocaría esta especie como de lógica del trauma, donde se dañan estas glándulas de las que hemos hablado antes y producen determinadas alteraciones, disfunciones del comportamiento sexual, moral, pero también de las capacidades intelectuales, porque todo esto tiene que ver con una lógica disociativa, ¿no? Y por lo tanto, Barcelo nos dice cómo ata todo esto, ¿no? Es decir, la importancia que han tenido y siguen teniendo los judíos en determinados ámbitos de la intelectualidad, en determinadas ideologías que son muy importantes en el mundo de hoy, de oposición controlada, que están vinculadas a su vez a todo ese elemento transgresor. Es decir, pensemos en el marxismo como oposición controlada del sistema que nos vende para supuestamente luchar contra el sistema, pues sabemos que es poli malo, poli bueno, oposición controlada, etcétera, ¿no? Pero de nuevo todo el mundo de el psicoanálisis y todas las teorías freudianas
que acaban fundiéndose en el freudomarxismo de la escuela de Frankfurt, etcétera. De nuevo, judíos, ¿no? Marx, Freud, etcétera. Al final parece que no es una casualidad, es una lógica de disociación donde también sabemos que Marx estaba vinculado al satanismo, era un satanista y trabajando al servicio de los Rothschild, etcétera, ¿no? Entonces acaba atando todo, ¿no? Y mostrándonos que acaba funcionando toda esta lógica de programación mental a distintos niveles, donde los más programados, pero a distintos niveles, acaban programando al resto de las sociedades, ¿no? Y por lo tanto, ya digo, tanto como actrices porno, como políticos, como MK Ultras que hacen son asesinos en banderas falsas, pero también como intelectuales, que seguramente no son directamente MK Ultras, pero sí son gente que ha estado metidos en la lógica del abuso infantil, y por lo tanto, qué mejor figura para fundar el psicoanálisis y toda la psicología de hoy que Freud, alguien que está metido en estas lógicas de abuso, de traumatización, y que justamente no va a hablar del papel central del trauma porque él mismo es un traumatizado. Pues todo esto se aplica a la agenda de género, es decir, a Hollywood, a cómo se hace todo Hollywood, y lo vemos como en una especie de manifestación muy, muy concreta, que es justamente la pornografía, donde lo que tenemos es una industria altamente controlada por judíos, y donde también muchos de los actores, sobre todo, son judíos circuncidados. Lo dice Barceló, la verdad es que yo no había pensado en esto antes, ¿no? Pero es cierto que nunca veremos penes no circuncidados en la pornografía, ¿no? Y otra cosa es que las actrices sí sean muchas cristianas, ¿no? Porque también tiene que ver con toda esta lógica de ellos de relaciones interreligiosas, etcétera. Pero entonces, de alguna manera todo acaba atando, ¿no? Y toda esta rosa, ¿no? Toda esta rosa Horus andrógina se va abriendo, y vamos viendo que son todo capas de una misma agenda que se va desplegando y que nos lleva al transhumanismo, ¿no? Así que nada, lo dejamos aquí, este primer vídeo. Haremos un segundo con el segundo DVD de la serie, y esperamos que haya sido útil a todos, y os animo a conocer a esta investigadora, e incluso a que os hagáis con el DVD y lo veáis entero, porque es muy, ya digo, muy, muy sintético, muy ilustrativo, va al centro de la cuestión, y vale mucho la pena. Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.